tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de la serie titulada Duelo y Fe. El título de este mensaje es Mitos acerca del duelo, segunda parte. En nuestro estudio anterior desmentimos 6 mitos acerca del duelo a la luz de las Sagradas Escrituras y hoy desmentiremos 6 mitos más. Debido a que esta enseñanza es una continuidad o una continuación de la anterior, vamos a iniciar directamente abordando el 7º mito, el cual dice así: hablar de mi pérdida solamente me dañará más. Y la realidad es que elegir no hablar sobre nuestra pérdida nos impide interactuar con las emociones y los recuerdos dolorosos. El silencio nos estanca. El salmista expresa en el Salmo 39, versículos del 2 al 5, lo siguiente: y guardé un profundo silencio, ni siquiera hablaba de lo bueno, y mi dolor se agravó. Observen cómo el silencio provocó que el dolor empeorara en el salmista. Este continúa diciendo: en mi interior mi corazón se enardeció, literalmente ardía mi corazón. Al pensar en esto, estalló mi enojo. Finalmente, sus sentimientos reprimidos reventaron. Noten que lo que él reprimió terminó por controlarlo a él. Reventó, estalló en enojo. Y no pude menos que decir: Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta. Ante ti, mis años de vida no son nada. Ay, un simple soplo somos los mortales. El salmista lamenta la brevedad de la vida humana. Lo que quiero hacerles notar es que hablar de nuestra pérdida, tanto con Dios como con las personas correctas, es indispensable, ya que esto nos permite a todos nosotros desahogarnos, desarrollar nuevas perspectivas o percepciones y recibir también aliento. No puedo dejar de advertir que, en contraste, hablar con las personas incorrectas sí puede ser muy dañino. El libro de Job demuestra cuán dañinos pueden ser incluso los discursos bien intencionados de los amigos más cercanos. Las buenas intenciones no son suficientes. La sabiduría que proviene de Dios es imprescindible. Una buena parte del libro de Job contiene los discursos retorcidos de Elifaz, Bildad y Zofar, estos 3 amigos cercanos a Job. En total, Elifaz dio 3 discursos, Bildad dio otros 3 discursos y Zofar dio 2 discursos. En conjunto, ellos dictaron 8 discursos a los que Job responde. Pero lo cierto es que las palabras de estos amigos solamente empeoraron la situación de Job, quien en su sufrimiento extremo se desgastó aún más al tener que responder a estos discursos desacertados que trataban de argumentar el porqué del sufrimiento de Job. El libro de Job muestra el frustrante cuadro de 3 amigos con buenas intenciones que intentan ministrar uno tras otro en reiteradas ocasiones
a una persona que atraviesa un duelo complicado por sus múltiples pérdidas concomitantes o simultáneas, pero que por desgracia todos lo hacen de formas equivocadas, ocasionándole más daño y dolor al enlutado. Estos tres amigos de Job cometieron el error de forzar su teología de la retribución a la situación particular de Job. Dicho de una manera sencilla, la doctrina de la retribución sostiene que las cosas buenas le suceden a la gente buena y que las cosas malas le suceden a la gente mala. Es decir, que Dios le da a cada persona lo que se merece. Este es ciertamente un principio general de la literatura sapiencial o de sabiduría del Antiguo Testamento. El error de los amigos de Job fue tratar de forzar un principio general a una situación particular. Elifaz, Bildad y Zofar argumentaron al unísono que Job había perdido a sus hijos, su familia, su salud, sus animales, sus posesiones, sus trabajadores, entre muchas otras cosas, porque se lo merecía. Ellos lo acusaron de haber hecho algo en lo oculto y afirmaron que Dios lo estaba castigando por un pecado que él había cometido. Esto demuestra que la buena teología mal aplicada es dañina. Se lo repito, esto demuestra que la buena teología mal aplicada es dañina. No se trata solo de ser teólogo, sino de además tener el discernimiento necesario para aplicar correctamente la teología. Dios finalmente reprendió a estos tres antiguos teólogos, amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y vemos esto en Job capítulo 42, versículo 7, que dice: cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, Bildad y Zofar, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Cuando ellos acusaron a Job, simultáneamente estaban acusando a Dios. Estaban diciendo algo erróneo acerca de Dios. El libro de Job nos muestra que el Dios soberano no puede ser enmarcado o encajonado dentro de una fórmula inflexible y que el justo puede sufrir de acuerdo con el designio divino. Entendiendo esto, podemos valorar que hablar con una persona sabia que haya atravesado un proceso de duelo es especialmente útil para el enlutado. Los creyentes sabios y con experiencia entenderán de entrada cuán confundida, enredada y afectada está una persona que ha perdido a un ser amado. Y de esa manera podrán ofrecer consuelo y esperanza a partir de la palabra de Dios y de su propia experiencia de duelo. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria o la salvación. También se puede traducir así el término victoria. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la salvación. En algunas ocasiones este consejo proviene de un creyente que se desempeña como consejero profesional. Al ser una persona preparada y capacitada, puede brindar la ayuda requerida de forma pertinente y acertada. Personalmente, he referido a varias personas con consejeros cristianos profesionales y gracias a Dios los resultados han sido excelentes. El mito número 8 está relacionado de alguna manera con el mito anterior. Este dice así: yo no debería afectar ni cargar a nadie compartiéndole mi dolor. Esta es la realidad a la luz de la Biblia. Identificar a algunas personas de confianza con las que podamos desahogar nuestra pérdida puede convertirse en un salvavidas divino. Los cristianos atesoramos la oportunidad de apoyar, ayudar, respaldar y consolar a los dolientes. Incluso estamos llamados por Dios a hacernos partícipes del dolor de estos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 15: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Esto significa
participen en el dolor, en el duelo de sus hermanos en la fe. Asimismo, la ley de Cristo consiste en ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas. Esto es lo que Pablo expresa en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Recordemos que hemos sido consolados por Dios para dar consuelo a los demás. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, Él, Dios, nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que de Dios hemos recibido o que Dios nos ha dado a nosotros. Si me lo permites, un consejo importante que puedo darte es: escucha al doliente y apóyalo. No des diagnósticos ni argumentos a la ligera, diciendo cosas como: Dios se llevó a tu ser amado por tal o cual razón o por este motivo. La sabiduría de Proverbios nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Santiago también nos dice que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Tenemos que cambiar la velocidad, acelerar nuestros oídos y frenar nuestra boca. Vivimos tiempos en los que las masas van detrás de la profecía más insegura, es decir, lo que los seres humanos dicen. Y una manada pequeña busca la profecía más segura, lo que la Biblia dice. La sobreespiritualización irresponsable suele desembocar en misticismo tóxico. Es mejor acompañar, confortar y consolar al doliente sin tratar de explicar lo que solamente está en el misterio de la soberanía de Dios. En Deuteronomio 29 aprendemos que las cosas secretas le pertenecen a Dios, no a nosotros. No seamos prontos para formular un argumento. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera debemos intentar dar una razón, un motivo, un argumento. Nuestra lógica, nuestras tradiciones, nuestras experiencias personales, nuestra sugestión, entre otras cosas, pueden fallar cuando se trata del misterio de la soberanía divina sobre un individuo. Entonces, caer en el error de Elifaz, Bildad y Zofar es más fácil de lo que parece. Seamos humildes y aceptemos que no siempre tendremos todas las respuestas para el doliente, pero sí un hombro disponible sobre el cual el enlutado pueda llorar con nosotros su pérdida. Abordemos el mito número 9. Enojarme no me ayudará en nada. Esta es la realidad. El enojo es una parte natural y común del proceso de duelo. Ciertamente, cuando perdemos a alguien que amamos, tenemos muchas razones para estar enojados. El enojo o la ira es un sentimiento de disgusto, irritación y protesta en el duelo. El enojo suele ser una protesta emocional que declara la injusticia de la pérdida que hemos sufrido. Nos sentimos frustrados, indignados e impotentes y nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi ser amado? ¿Por qué a mi familia? El enojo es una respuesta al daño irreparable que sentimos. Volvamos a leer las palabras del salmista en el Salmo 39, versículo 3. En mi interior, mi corazón se enardeció. Literalmente, ardía mi corazón dentro de mí. Al pensar en esto, estalló mi enojo. De una manera o la otra, el enojo va a salir de nosotros. Sin embargo, el simple hecho de ser honestos acerca de esta emoción de enojo con la que estamos lidiando nos conducirá a la recuperación y la sanidad. Si negamos o reprimimos el enojo, solo provocaremos que éste termine controlándonos a nosotros, afectando nuestra salud, nuestra vitalidad y nuestras relaciones.
Quiero ser bien enfático en esto. Debemos expresar nuestro enojo con responsabilidad. Necesitamos encontrar una manera segura y apropiada de desahogar nuestro enojo sin dañar a los demás ni dañarnos a nosotros mismos. Puedes desahogar tu enojo delante de Dios a puerta cerrada, como lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Entras a tu cuarto, a tu aposento, cierras la puerta de este y derramas tu enojo delante de Dios, como lo hicieron Job y Jeremías, entre otros personajes bíblicos. Puedes hablar al respecto con una persona sabia que sea de tu confianza. Puedes escribir incluso un diario donde plasmes tus emociones. Puedes realizar algún deporte que de preferencia no sea de contacto físico con otra persona. Especialmente para los varones, si se meten a jugar fútbol y están enojados y les cometen una falta, puede pasar algo malo ahí, ¿verdad? Puedes caminar o correr, entre otras alternativas saludables que no te dañen a ti ni a los demás. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, si se enojan, no pequen, ni den cabida al diablo. Pablo reconoce que la ira o el enojo es inevitable y hace una advertencia acerca de que si bien el enojo en sí no es pecado, este sí nos pone en riesgo porque puede convertirse en una ocasión para pecar cuando actuamos o reaccionamos indebidamente en dicho enojo. Por otro lado, si en el proceso de duelo reprimimos o bloqueamos el enojo, tarde o temprano estallará y terminaremos siendo controlados por este enojo. Inevitablemente pecaremos y le daremos lugar al diablo. Así que la clave es dejar fluir nuestro enojo sin permitir que éste nos conduzca al pecado y sin darle espacio al enemigo. Por lo tanto, debemos expresar nuestro enojo sabiamente y con cordura y dejar que éste fluya de una manera sensata en la que haya un desahogo que no cause daños colaterales. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Mito número 10, después de esta pérdida, nunca volveré a ser feliz. Esta es la realidad. En el duelo nuestras emociones son tan intensas que llegamos a convencernos de que jamás nos recuperaremos. Sin embargo, Dios va sanándonos poco a poco si se lo permitimos. El Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Mientras permitimos que Dios vaya sanando nuestros corazones en el proceso de duelo, debemos también tener presente que nuestros corazones tienen un gran potencial de engaño. El profeta Jeremías lo expresó así, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Me pregunto lo siguiente. Si un corazón que está roto, hecho pedazos por la pérdida, al ser más vulnerable, podría aumentar aún más su capacidad de engaño. ¿Qué piensas? Si el corazón de por sí ya es engañoso, ¿qué hay de un corazón roto, lastimado por la pérdida? ¿Podría aumentar su capacidad de engaño? Me temo que la respuesta es un contundente sí. En ese engaño del corazón, nuestras emociones son incongruentes con la realidad divina. Una cosa es lo que percibimos nosotros como nuestra realidad y otra cosa es la realidad de Dios. Es distinta. Dios lo dijo así a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En el dolor extremo, nuestro corazón nos dicta que jamás volveremos a reír y que nunca más tendremos alegría. Sin embargo, Dios nos recuerda por medio del predicador de Eclesiastés que todo tiene su
momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. El salmista también afirma que el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Este texto, más que darnos una duración para el llanto o el duelo, nos brinda una analogía que nos dice que llega ese momento en el que, así como la noche se convierte en día, la tristeza se convierte en alegría. En la Biblia, la mañana suele representar restauración o bendición. En el Nuevo Testamento, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recupera el habla, expresa el cántico conocido como el Benedictus. Y dice así, parte de este: y es que la misericordia entrañable de nuestro Dios nos trae de lo alto, noten esto, un nuevo amanecer. Esta es una imagen mesiánica evidente. El nuevo amanecer de lo alto llegaría para llenar de luz a los que viven en oscuridad y sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por camino de paz. Más de 30 años después, Jesús habla acerca del duelo que atravesarían sus seguidores cuando Él muriera en la cruz, diciendo: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esto no es un simple caso de tristeza seguida por una alegría fortuita, sino de tristeza que es transformada por el mismo Dios para tornarla en alegría. Hoy podemos entregarle nuestra tristeza profunda a Dios, confiando en que gradualmente y a su debido tiempo Él transforma esta tristeza en alegría. Lo que tú no puedes cambiar en tu corazón, lo que tú no puedes cambiar en tus emociones, Dios sí puede transformarlo. Si le damos a Él nuestra tristeza profunda, Él puede tornarla en alegría. Mito número 11. Si dejo de hacer duelo, eso significa que ya no me importa la persona que perdí. Este mito es bien común. Si dejo de hacer duelo, significa que ya no me importa la persona que perdí. Algunos individuos piensan que seguir adelante con sus vidas muestra una falta de amor por la persona que falleció. Sin embargo, la realidad es que salir del proceso de duelo no significa que nos olvidemos ni que no amemos a la persona que murió. Todavía seguimos recordando y amando a la persona que partió, pero nuestra situación ha cambiado y nuestro futuro y nuestra vida diaria deben reflejar gradualmente ese cambio. Los ajustes y las adaptaciones son indispensables para poder seguir adelante y encontrar una nueva normalidad en la vida. Alcanzar esta nueva normalidad no es sinónimo de dejar de amar a la persona que partió. Noten el principio que podemos extraer de 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Lo que quiero resaltar es que la persona que sufre una pérdida tiene el aval divino para reconstruir su vida siempre y cuando lo haga buscando hacer la voluntad del Señor. Las personas no son desechables ni reemplazables. Es decir, nadie va a reemplazar al ser amado que murió. Por lo tanto, la reconstrucción y restauración de la vida no significa en lo absoluto una deshonra a la persona que murió. Esto es simplemente la aceptación de la pérdida y la continuidad o la continuación de la vida. Mito número 12 y final. La culpa que siento me consumirá emocionalmente por el resto de mi vida.
La culpa que siento me consumirá emocionalmente por el resto de mi vida. La realidad es que la culpa es la parte emocional en la que muchos quedan atrapados durante su proceso de duelo. Sin embargo, Dios tiene el poder de liberarnos de toda culpabilidad. Cuando sufrimos la pérdida de un ser amado, el dolor suele ser acompañado de la culpa. Muchas veces una persona en duelo siente remordimiento por algo que hizo o por algo que no hizo. Es precisamente allí cuando aparecen los hubieras que les he mencionado anteriormente. La culpa ocurre debido a sentimientos negativos no resueltos con la persona que murió. La lista de los hubieras podría llegar a ser interminable. Nos perdemos en un laberinto de hubieras del que parece que no hallaremos salida. Decimos cosas como: hubiera sido más intencional en mantener una relación con esta persona, no le hubiera dicho o hecho tal cual cosa, le hubiera hecho saber cuánto le amaba, le hubiera pedido perdón, etc. Estas son solamente algunas de las tantas expresiones que suelen decirse ante la culpa cuando se atraviesa un duelo. La culpa es un sentimiento exagerado de responsabilidad. El doliente puede llegar incluso a convencerse de que tiene la culpa de que su ser amado haya muerto. La combinación de dolor extremo y culpa hace que la vida se torne caótica y aterradora. El dolor que causa esta culpa puede quedar patológicamente estancado o atascado sin una resolución adecuada. Esto es lo que se denomina como duelo complicado. El duelo complicado incluye sentimientos intensos que son persistentes, desgastantes y debilitantes, los cuales no ceden ni mejoran con el paso del tiempo. En el duelo complicado hay un estancamiento y la reanudación de la vida cotidiana se dificulta. La persona que sufre un duelo complicado tiende a ser disfuncional. Insisto en esto, la culpa es el área emocional en la que muchos quedan atrapados durante el duelo. La culpa es paralizante. Si bien alguien puede no ser totalmente disfuncional, sí puede ser parcialmente disfuncional por la culpa. En efecto, anhelo dedicar esta prédica o este mensaje a todos aquellos que están hundidos en la culpa, recordándoles que hoy Dios con su palabra les lanza un salvavidas divino para sacarlos de donde están sumidos. El apóstol Juan dice en su primera carta: sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Quiero volver a leer los versículos 19 y 20. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. El motivo por el que te sientes culpable es evidentemente porque amas a la persona que murió. Y hay cosas que hiciste que desearías no haber hecho y cosas que no hiciste que desearías haber hecho. El apóstol Juan continúa diciendo: por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Quiero decirte esto de forma personal. Dios está por encima de tu sentimiento de culpa. Es más, Él está por encima de todo sentimiento que tu corazón roto y engañoso pueda producir.
Nuevamente entendemos que nuestras emociones pueden ser incongruentes con la realidad divina. ¿Por qué sentirnos culpables cuando ya hemos sido perdonados por Dios y Él no nos acusa de nada? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este día, con todo amor y respeto, quiero decirte que tus emociones no están alineadas con la realidad divina. Tu culpa no está alineada con la realidad de Dios. La cruz habla de perdón, no de condenación. Deja de vivir en el engaño de tu corazón y empieza a vivir en la realidad de Dios. Deja de vivir en la acusación de la culpa y empieza a vivir en la libertad del perdón de Dios para ti, logrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. No des lugar con tu sentimiento de culpa al acusador, al enemigo, que es el padre de la mentira. Deja de vivir en la mentira de Satanás y empieza a vivir en la verdad de Dios. El enemigo quiere destruirte y dañarte aún más. En contraste, Dios quiere reconstruirte, sanarte, llevarte a la recuperación y hacerte libre de todo sentimiento de culpa. Fija tus ojos en Cristo. De Él viene tu esperanza. Quiero concluir esta predicación recordando las palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La culpa es una prisión emocional de la cual Dios quiere liberarte. Te pido que por favor me permitas orar por ti. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias porque la verdad está en ti. Tu palabra es verdad. Señor, hoy reconocemos que el camino no ha sido fácil, ha sido muy confuso y enredado, pero hoy podemos ver la luz. Hoy podemos tener una mejor perspectiva, porque tu palabra ilumina nuestro caminar. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú, Señor, hoy iluminas nuestro proceso de duelo, mostrándonos cómo los mitos que hemos creído, quizá sin intención, se derrumban a la luz de las Escrituras. Señor, hoy quiero orar especialmente por todos aquellos que tienen una tristeza profunda. Te ruego que tú puedas guiarlos a entregarte a ti esa tristeza profunda, para que ellos puedan ser testigos de cómo tú tomas la peor de las tristezas y la transformas en alegría. Te ruego que hagas eso con mis hermanos, Señor. Asimismo, ante esa culpa rezagada, quizá de muchos años, que ha provocado estancamiento y falta de una resolución adecuada, yo te ruego, Dios, que mis hermanos puedan ver hacia la cruz, donde tú llevaste toda la culpa siendo inocente,
al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El que no tenía culpa alguna llevó nuestras culpas. El castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías. Hoy, en lugar de culpa, mis hermanos deben tener paz. Porque tu castigo no produce culpa. El castigo que tú cargaste sin merecerlo, llevando nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, errores, faltas y deudas, no produce culpa en nosotros, sino paz. Tú leíste en la sinagoga de Nazaret, Señor, el rollo de Isaías que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Si hay gente prisionera de su culpabilidad, Señor, te ruego que hoy puedan salir de esa prisión a través de la llave de tu perdón y encontrar la libertad y la paz. Ellos ya no pueden hablar de su culpabilidad con el ser humano que partió. Pero tú eres el Dios eterno. Tú operas tanto en la temporalidad como en la eternidad. Y es a ti a quien pueden abocarse. Y eso es más que suficiente. Por eso, Señor, hoy te ruego que a través de tu verdad les hagas libres de toda culpa. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, lo siguiente: Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, que te necesito, que en la cruz moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, creo en tu perdón, creo en tu resurrección. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Sálvame, Jesús, ten compasión de mí. Sé mi Señor y Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.